Muy bien, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos otra vez para culminar. Esperemos que esto culminemos con el estudio que habíamos empezado sobre recibir el bautismo del Espíritu Santo en el Espíritu Santo y como consecuencia de haberlo recibido, también hay consecuencias en no recibirlo. O sea, lo que os quiero decir es que hay muchos impedimentos también. Vamos a hablar solamente de los más importantes. Otros podéis deducirlos también por vosotros mismos y vosotras mismas para que os deis cuenta de lo que os está impidiendo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos que digáis, yo no creo en eso, yo creo en Cristo y a mí el Espíritu Santo no me ha dicho nada, ni... Bueno, os digo que todo ello es cierto y está escrito en la Biblia, ya lo hemos dado en la primera enseñanza, en el primer estudio que hemos dado sobre el Espíritu Santo, en otros estudios anteriores y en posteriores que seguiremos dándolos también, iremos dando a conocer todo ello. Pero lo que hoy queremos culminar en estos breves estudios que hemos hecho en estos días, sobre todo hoy, es que para culminar hemos hablado sobre recibir el Espíritu Santo, cómo recibirlo, y ahora también de la forma que hay algunos impedimentos en los cuales no podemos recibir el Espíritu Santo. Impedimentos que vamos a ver cuáles son, que son totalmente evitables y que los podemos, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y entonces podemos evitarlos todo ello para poder recibir nuestra bendición, suprema bendición de ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Eh, como base, bueno, como pasaje de cabecera, como digo yo siempre, eh, vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 19 y versículo 2, que dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Os acordáis que en el anterior estudio yo os dije que yo no sabía que había Espíritu Santo? Solamente cuando fui bautizado con el Espíritu, que caí al suelo, como le pasó a Pablo, caí al suelo y fue cuando me dijeron los pastores que estaban recibiendo el Espíritu Santo, pero no me habían hablado de ello. Claro, del bautismo en aguas, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe, pero muchos tampoco saben lo que significa, ni lo que es, ni cómo debe hacerse. Hay aquí como un vacío espiritual en el cual muchos pastores no quieren ahondar en todo ello. No sé si es por miedo a que se los quiten a ellos su bendición o cualquier otra cosa, pero lo que es cierto es que, como os dije, el Espíritu nos da su bendición, nos llena para que nosotros demos esa bendición. O sea, es un espíritu, una bendición dinámica que nosotros recibimos para dar a los demás también. No es para que nos lo callemos nosotros aquí, yo tengo un espíritu, pero no te acerques, no me quiten nada del espíritu. No, hombre, no. Tienes que dar para que seas bendecido. Entonces, vamos a ver eh, algunos, como nos dice el, el capítulo 19, versículo 2 del libro de Hechos, dice, ni siquiera sabíamos, ni habíamos oído que había Espíritu Santo. Imaginaos, discípulos, apóstoles, creyentes. O sea, hoy en día pasa lo mismo con muchas personas, ¿no? Existen enemigos hasta dentro de la iglesia, de nuestra misma fe, la cual muchas veces es, digamos que es la razón para que algunos no reciban esta suprema y gran bendición.
En el texto que hemos leído hoy, en Hechos 19:2, los discípulos ignoraban totalmente acerca de que había Espíritu Santo, pero los apóstoles les explicaron cómo era, cómo no era, lo que tenían que hacer y enseguida lo recibieron. De la misma forma, debemos reflexionar cuáles son los obstáculos que nos impiden recibir ese bautismo, si es que no lo hemos recibido, y que reflexionemos sobre ello para ver cuáles son esos obstáculos y poder eliminarlos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, quiero hablaros de un impedimento que es muy común y que es el miedo. Cuando cuando hay gente que se resiste al bautismo del Espíritu Santo, estos no son de Dios. ¿Es fuerte? Pues es la verdad. En 2 de Timoteo 1:7 nos lo dice. Algunos de por sí no les gusta orar en voz alta, menos van a orar en otras lenguas. ¿Por qué nos debe o nos tiene que dar pena de esto? Para los que anduvieron en un tiempo en sus delitos y pecados, era más vergonzoso andar haciendo hasta el ridículo ante la sociedad. Pero el obedecer y cumplir la palabra de Dios, ¿por qué nos debe dar vergüenza? De donde Dios nos sacó, éramos desechos de la sociedad, algunos hasta de guante blanco, pero eran desechos. Si no eran para el que le conocía bien, y si no para él mismo, tenía ese vacío de que estaba haciéndolo mal. Podías tener, yo qué sé, como ahora mismo, pues hay muchos que tienen mansiones por todo el mundo, coches, aviones, inmensas fortunas, pero ni ellos mismos están a gusto. Pues tienen que tener un montón de cosas, pero por mucho que quieran comprar su felicidad, su bienestar, su tranquilidad, su paz, no pueden comprarlo porque Cristo no se consigue así, ni el Espíritu Santo se consigue por dinero. Entonces, si vamos a ver si tienes vergüenza a que te reconozcan en la sociedad, ay, mira, ese robó, ha estado en la cárcel y tal, o cualquier otra cosa, ¿no? Te ha dado vergüenza porque anduviste algún tiempo que eras un borracho, eras un alcohólico, un drogadicto, una prostituta. ¿Por qué eso te da vergüenza y no le das importancia a recibir el Espíritu Santo? O sea, aquello, cuando en ese mismo momento llega hasta el caso de que yo he visto testimonios de mucha gente que se sentían orgullosos de su pasado. Yo iba y le ponía la pistola aquí en el pecho, vamos, que si me daba el dinero, pero vamos, a la primera. Y lo testimoniaban, ¿no? Testificaban con orgullo de que yo salí, pero yo salí de eso y conocí al Señor. Él salió de eso y conoció al Señor. Oh, eso no es ningún testimonio que glorifique a Dios. Eso más bien te estás autoenalteciendo tú y vas a pegar un batacazo tremendo. Cuidado. No te enaltezcas, que fuiste una prostituta, un alcohólico, un anónimo, alguien que tiene todo, pero que no puede comprarlo. Sin embargo, no te da vergüenza. Sí que sientes para ti
ese vacío que quieres, o esa alegría y ese gozo que ves en, en ese que está por ahí, que va dando vueltas por alrededor de la iglesia, pero ¿qué tiene ese que yo no tenga? Si yo tengo, pues que él tiene el Espíritu de Dios, tú no le tienes. Venga, ¿dónde se compra? No lo puedes comprar. Entonces, me, me apena mucho y me sorprende también que todos los que, yo el primero, que estuvimos bajo la influencia de aquellos pecados, esos delitos, drogas, alcohol, prostitución, robos, peleas, que no nos diera vergüenza. Que cogíamos la pistola y nos íbamos a robar y no nos daba vergüenza. Sin embargo, nos da vergüenza el orar en lenguas. Nos da vergüenza orar siquiera en voz alta. Nos da vergüenza decir que recibimos el Espíritu Santo. No lo comprendo. No lo puedo comprender. Dios es muy claro, la palabra de Dios es muy clara. ¿Por qué somos tan retorcidos que estamos queriendo sacar leche de una aceitera? No lo entiendo. O sea, es tremendo. Nunca tengas temor ante las cosas cuando esas cosas son de Dios. Nunca. Por eso, elimina el miedo y deja que el Espíritu haga su obra. No tengas temor, no tengas vergüenza, no tengas miedo. Por otra parte está lo de... Porque el miedo te trae también lo de el que dirán, ¿no? Ay, ¿qué van a decir todos mis vecinos? Que los que aprecian más la opinión del mundo, y esto lo podemos leer en Proverbios 16, 18 y en Santiago 4, 16, los que aprecian más la opinión del mundo que la opinión de Dios, esos no van a recibir el Espíritu Santo. Por eso son impedimentos que te hacen de no recibir la gran bendición que Dios tiene sobre ti. Elimina el miedo y elimina eso, el que dirán. ¿Qué te importa? Dios te dice a ti, ¿qué te importa? Tú sígueme. Punto. Tú sigue a Cristo. Recibe su Espíritu Santo y síguele a Él en obediencia y en santidad. Este es uno de los obstáculos más difíciles de reconocer, el orgullo y la soberbia. Hay gente que dice que el sexo es el pecado más difícil de erradicar. El sexo ilícito. Fornicación, adulterios, en fin. Yo creo que es el orgullo y la soberbia. Por el orgullo y por la soberbia cayó Satanás. Y por el orgullo y la soberbia yo he visto caer muchos líderes. Lamentablemente. Muchos amigos míos han caído por ese orgullo y están cayendo. Y hoy en día siguen cayendo. Esa vanagloria de decir que yo tengo más que tú. Yo he visto de marca y tú no. Yo tengo una casa en pleno centro de la ciudad, tú no. Tú estás en un pueblo. Yo tengo 3 iglesias, tú no tienes ni una. ¿Qué es eso? ¿A qué estamos jugando? ¿Quién nos creemos que es Cristo?
eso solo hace que, si hemos recibido alguna vez el Espíritu Santo de verdad, sea retirado. Esa bendición se retira de nosotros en cuanto estamos pisoteando al mismo Espíritu. Y es un pecado que difícilmente será perdonado si no te arrepientes bien y andas como Dios quiere. Muy, muy, muy difícil es que sea perdonado alguien que peca contra el Espíritu Santo. Entonces, generalmente, el creyente cuando cae en este pecado parece ser que no le hace falta nada. Es autosuficiente, él para todo y él, bueno, a mí déjame porque yo sé, yo me valgo por mis manos. ¿Cómo que tú te vales? Tú te vales porque te están pagando otros que están yendo a la iglesia. No creas o, o porque perteneces a un grupo de iglesias a las cuales te están pagando. Pero salte de ese círculo vicioso, porque esas asociaciones que se llaman de iglesias solamente hacen que encubrirse entre sí. No se comunican con otras iglesias. Si te comunicas con otra iglesia te llaman hereje. Te dicen que no, tú con eso no tienes nada que hablar. ¿Pero por qué? Si él cree en Cristo y yo también creo. No, 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 no. Quita, quita, que te van a llevar a otro sitio. ¿Pero por qué? ¿Qué de malo hay en que hable con otro cristiano? Sea de aquí o sea de Mozambique. ¿A mí qué me importa? Pues no, pues esas asociaciones que son las que te están dando, enseguida que te retiren la pensión que te están dando, tú no sabes hacer nada, porque los que estáis en esas asociaciones normalmente no sabéis hacer nada. Es decir, no sabéis trabajar, sabéis sí delinquir y todo lo de eso, sois los primeros, pero trabajar en algo honrado y ser vosotros mismos honrados os es muy difícil. Ese orgullito seguís teniéndolo y no sois honrados ni siquiera aún estando en las mismas asociaciones cristianas, esos nombres tan rimbombantes que os ponéis, ni siquiera estáis dando de comer a vuestra gente porque lo queréis para vosotros. Y entra porque tenéis mucho orgullo, tenéis mucha soberbia. Eh, Seguro que todos vosotros conocéis a muchos, o por lo menos a un par de ellos, que, que son así. Lo que pasa es que muchos iréis a alguna iglesia porque, bah, dentro de lo malo, pues me tengo que congregar. No, no tienes por qué congregarte en una iglesia o en un templo. Tú congrégate con Dios. En tu casa mismo lo puedes hacer. O sea, date cuenta que la iglesia primitiva no tenía templo. Por lo tanto, cuando te hablen de Hebreos 10:25, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, esos son de la iglesia de la prosperidad que solamente quieren tu plata. No quieren nada más. Porque cuando fue escrito ese versículo, no había iglesia. Había iglesia, pero no había templo. No había local. Se congregaban en sus casas. ¿Por qué no me congrego yo en mi casa? ¿No puedo hacerlo? Perfectamente. Es simplemente encerrar. ¿Por qué me dice el Señor que me encierre en mi cuarto a solas y cierre con llave? Para comunicarme con Él. Por lo tanto, no estoy solo. Somos 4 personas. Está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo y estoy yo. Donde están 2 o más reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Él está en medio de mí. Todavía no os cogen la cabeza eso a vosotros. Claro, habéis pasado muchos de estar pisando cárceles y prisiones cuando Dios os ha sacado de ahí y os ha traído a la iglesia, os ha dado puestos de responsabilidad
no reconocéis el Espíritu Santo, aunque digáis que sí, que le tenéis, pero no le reconocéis de que tenéis en vosotros al Espíritu, porque si no, no haríais cosas que no son ni de medianamente cristianos principiantes. Entonces, ¿cómo vais a llevar al pueblo a... Eso es lo que sucede, ¿no? Eh, Sin en cambio, habláis de otras cosas y entran, los empezáis a hablar de diezmos, de esto, de lo otro, y poquito a poquito, trayendo de las cosas que Cristo decía, sacáis vuestro propio texto, pretexto, y ya tenéis, aparte de lo que os están dando en la asociación, vosotros estáis por otro lado. ¿Sabéis cómo llamo yo eso? Robar. Pero lo malo es que estás robando a Dios. No estás robando a la asociación, no estás robando a otra persona, estás robando a Dios. Y eso te lo va a demandar. Tened cuidado con esta gente que se hace, que por fuera son sepulcros blanqueados. ¡Oh, qué bueno! Y al pastor principal le veis siempre al lado del pastor principal, haciendo pelotas, para llevarse más, sacar honores, ponerse galones, decir que son los sargentos, los tenientes, el comandante, el coronel, hasta que, permíteme decir que eso es orgullo, es soberbia y es algo que te va a impedir recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque para ti no existe la promesa de Dios. Entonces, si quieres recibir, desde aquí te lo digo con todo el amor del mundo, con todo mi amor hacia todos vosotros, y para que lo digáis a todo aquel que conozcáis, si conocéis a alguno, sino para que lo apliquéis también en vuestra vida, que expulséis el orgullo, la soberbia, si veis que entra en alguno de vosotros, examinaos todas las noches y decir, ¿en qué he fallado? ¿En qué he sido soberbio? No he dejado de hablar a mi amigo, he sido soberbio, he querido quedar por encima de él, he querido hacer de que yo sé más que él. Claro, el pobre no ha podido estudiar y yo sí he querido hacerme encima más. Eso es hacer un autoexamen, como hacía David, y decir, examíname, Señor, y ve si hay en mi camino de maldad. Erradica todo eso. Erradica mi orgullo, la vanagloria de la vida, mi vanidad, mi soberbia. Quítalo. Si existe la soberbia en tu corazón, arrepiéntete, porque si no, te vendrá la caída. Además, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ven con un corazón contrito y humillado ante Dios y Él te va a dar la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es eterno. Si caminas con Dios, si lo haces de corazón, haz esa oración y vas a recibir plenamente, de pleno derecho, porque Dios te hace su hijo, su hija, si quiere darte su espíritu, porque Él es espíritu y Él te hace a su imagen y semejanza. Él es espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a recibir esa gran bendición, si vamos a recibirla como merece y entregándosela a los demás, haciendo partícipes a todos. No hagas esto que está, no hagas aquello que... Entonces yo hoy, para terminar el estudio, os estoy diciendo lo que nos impide, por lo tanto lo que no tendríamos que hacer, que muchas veces hacemos, pero si lo hacemos enseguida vamos a arrepentirnos ante Dios y decirle, Señor, examíname, como decía David, y enseguida que se dio cuenta del pecado con Betsabé, David estuvo
totalmente destrozado, como muchas otras ocasiones en que pecó, destrozado, pero iba enseguida a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque sabía que era el único con quien podía hablar, que podía limpiarle y podía devolverle la santidad, la rectitud y la justicia. Y sobre todo, el perdón. Ve con un corazón contrito, humillado ante Dios, y Él te va a conceder el Espíritu Santo sobre la promesa que te dio ya en Joel y sobre ti, sobre tu descendencia y sobre los que tú prediques también. En tercer lugar tenemos también otro impedimento que yo le llamaría falta de compromiso, no, más bien oposición al compromiso. Hay un compromiso, tiene que haber hay un pacto, hay un compromiso. Entonces te opones a ese compromiso. Hay gente sencillamente que no quieren responsabilidades con Dios, como el bautizarse, el ofrendar o si quieres diezmar voluntariamente lo puedes hacer. Diezmar no es obligatorio, ¿eh? Muchos te pueden decir, sí, viene en la Biblia que hay que diezmar. ¿Dónde viene? En el Antiguo Testamento ya, mira, no, en la ley de Moisés. No, pero antes de la ley de Moisés ya Abraham diezmó. Bien, le ordenó Dios que diezmara. ¿A quién diezmó? A Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? No lo sé. ¿Qué diezmó Abraham? Abraham era un hombre inmensamente rico en ganados, tierras, esclavos, todo. Mansiones. Era inmensamente rico. Pero ¿de qué diezmó Abraham? Del botín que había ganado a los reyes con los que había peleado. Los despojó de sus propias cosas. Al ganar, el vencedor se quedaba con el botín, y de ese botín diezmó. Cuando le bendijo Melquisedec, de ese botín fue el que diezmó Abraham a Melquisedec. No dio nada de lo suyo, y era inmensamente rico. De lo suyo no diezmó nada. Por lo tanto, por esa regla de 3, ya os lo he dicho, yo llego a la iglesia, tú te sientas a mi lado, yo según te veo, te meto un estacazo en la cabeza, te quedas atontado, te quito la cartera y doy el diezmo en tu cartera. Soy el vencedor, ¿no? De la batalla. Te da un estacazo y te deja groggy. Como he ganado, como he vencido, doy el diezmo del botín. Pero mi pasta se queda en mi bolsillo. Jacob también diezmó. No. A ver. Jacob se hizo un voto, hizo un voto al Señor. El Señor no le pidió nunca el diezmo, ni a él ni a nadie, y menos en dinero. Mira, la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento habla del diezmo dinerario, en ningún sitio de la Biblia. Habla ya en la ley mosaica, en la ley sinaítica, la ley que Jesús vino a cumplir y cumplió. En esa ley sí, había que dar el diezmo a los levitas, pero nunca en dinero, siempre ganados, en trigo, en cereales. Era el alimento, el sustento de esas personas, nunca nada más. Así que para no extenderme más, que ya tenemos
algo hablado sobre los diezmos, y si no, daremos un curso también sobre el diezmo, si así lo queréis. Estos que no quieren estas responsabilidades de Dios, como bautizarse, diezmar voluntariamente. Mira, Henry Ford, el de los coches, no diezmaba, daba el 90%, él se quedaba con el 10% porque tenía suficiente para vivir. Y daba el 90% a iglesias, a hospitales, gente necesitada. O sea, que tu diezmo no entre solo en un lugar. Acuérdate del mendigo que está a la puerta de la iglesia también. A tu vecino que no tiene hoy que comer. Cuando te hablo de dar, los pastores se enfadan conmigo, porque lo quieren todo para ellos. Y te van a decir, si no diezmas, no vas a ser bendecido. Eso es mentira. Eso es mentira. La bendición de Dios, aquí la tienes, en el Espíritu Santo te la está dando ya. Ya tienes al Espíritu, ¿qué más bendición quieres de Dios? Si ya tienes a Dios dentro de ti, ¿qué más bendición puede haber? Yo prefiero tener a Dios antes que tener mansiones o... Da 100 euros que va a ser devuelto, te van a ser devueltos 500. Pero si das 500 te van a devolver 5 veces más. ¿Qué estás hablando? Huye de ahí, de quien te pida el diezmo voluntario, o sea, obligatorio. Si tú quieres diezmar, diezma, hijo mío, diezma. Nadie te puede quitar de diezmar o de dar el 40% o el 70%, lo que quieras, como si quieras dar el 5%, o una ofrenda cualquiera. Pero estos pastores que piden el diezmo, que trabajen, como hacía Pablo. Pablo hacía tiendas de campaña y nunca pidió el diezmo. Nunca fue gravoso para los creyentes. Él trabajaba para ganarse su sustento. Nunca he cobrado por predicar. Nunca. Ni he pedido el diezmo. Esos que te hablen de Malaquías 3:10 para cobrar el diezmo, sal de esa iglesia. Habla con el pastor y dile, tú estás equivocado. Jesús vino a cumplir y a abolir ciertas cosas, pero a cumplir toda la ley mosaica. Y ahí en Malaquías Dios estaba hablando a través del profeta a su propio pueblo, a Israel, porque estaban siendo, como siempre, rebeldes. Y es donde dice, volveos a mí y llenad el alfolí, a ver si yo no os lleno vuestras casas. Llenad el alfolí, pero no a Dios, a los levitas. Por lo tanto, si te pide el diezmo, el pastor, ¿para quién es? ¿Para ti o para el mendigo? ¿O para la viuda? Porque ese es el diezmo. Venga. Había una iglesia en la que yo iba que ponían Banco del Amor. El Banco del Amor eran alimentos para los necesitados. Yo llevaba, a lo mejor, llevaba 2 o 3 garrafas de 5 litros de aceite y me metía, dejaba la guitarra, salía, ya no estaban las garrafas. Y solamente estábamos el pastor, su mujer, su cuñada y yo. Sino en cambio los macarrones allí a tope, el arroz a tope, el aceite, visto y no visto. ¿Quién se lo llevaba? Ay, señor. Entonces hay muchos que no quieren responsabilidades con Dios,
Por eso tienen oposición al compromiso. ¿Que quieres diezmar? Hazlo. Pon un compromiso con Dios, comprométete y diezma. Pero en la Biblia no vienen diezmos en dinero. Cuando Jesús envió a los apóstoles, que los envió de dos en dos a predicar, los dijo: no llevéis alforja ni bordón, ni dinero, no llevéis nada. En aquella casa en que os acogieren, comed y bebed de todo lo que os pongan. Pero no pidáis nada. ¿Qué pasa? ¿Que Cristo ahora a algunos pastores iluminados los ha dicho que sí, que tienen que pedir el diezmo? Vamos, por favor. Estos que no quieren responsabilidad ante Dios, es por eso que no quieren entrar más adentro. Hechos 2:38. El factor compromiso es algo por lo que muchos que aceptaron a Cristo rehuyen para meterse más con Dios. No juegues con Dios. No juegues con Dios porque te vas a hallar contra Él. Si ya recibiste a Cristo, da un paso más de fe. Dios no se agrada de la tibieza, que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No se agrada de la tibieza, sino de la sensibilidad del corazón del que lo busca con fuerza. Otro punto, otro impedimento es que nos distraemos con el ruido. Y ahora me explico. Debemos acostumbrarnos a alabarle en voz alta, porque en el cielo así lo vamos a hacer, en alta voz. Y hay alabanzas que dicen: fuerte y alta voz yo cantaré. Pues eso. 1 Corintios 12 al 14. Hay que alabarle en alta voz, a grito pelado. Hay muchos que en el mundo anduvieron en bailes estruendosos, anduvieron en esta... Yo, por ejemplo, yo me quedo loco cuando ves a un tipo yo, claro, estás tocando la alabanza, yo que he estado tocando siempre la alabanza, siempre la plataforma, ves a todo el mundo. Y ves a uno que está cantando para su cuello. Si canta. Y tú, venga, dale fuerte, pero dale, que se te oiga, dale fuerte. Y está otro danzando. Bueno, es que es tímido. No, es que soy muy tímido. ¿Que eres tímido? Llévale a un partido de fútbol, a una final de estas de que juega su equipo. Se desgañita con cánticos, cantando fuera, sale ronco, llamando de todo a los del equipo contrario. Se desgañita en el campo de fútbol. Y en la iglesia, no, es que soy tímido. Venga. A eso lo llamo yo distracción por el ruido. Entonces, estos que van a marchas, a mítines, a todo esto, cantando de las canciones y cantando contraseñas del partido político que sea. No queremos esto, no queremos lo otro, esto fuera. Esto. Y en la iglesia. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que te distrae el ruido? Esta gente, cuando se trata de Dios, quieren frenarlo. No. Hacen mucho ruido. No. La alabanza con tranquilidad. La alabanza con tranquilidad. La alabanza es un grito de júbilo, es un salto y es una danza. ¿Cómo que la alabanza tranquila?
¿Cómo quieres frenar la alabanza? Frénate tú en el campo y frénate tú en los mítines que echas por ahí, frénate ahí. Pero a Dios, ¿vas a frenarle tú? Venga, hombre, eso es una distracción que te impide recibir el Espíritu. No será que es una excusa que tienes para no recibirlo. No tengas miedo. No tengas miedo porque tú vas a ser una voz celestial que alabe a Dios en otras lenguas. Por último vamos a dejar otro más que es tradición de hombres, como decía Pablo. La, las, estas tradiciones de hombres y estas de las viejas del visillo, como digo yo, los chismes de las viejas del visillo. La tradición de los hombres es otro impedimento. Está en Colosenses 2.8. Muchos se oponen a esta verdad y dicen que quieren que envenenarnos diciendo que ya no hay tal bautismo pentecostal, pero ¿qué le está pasando a muchas denominaciones tradicionales que están recibiendo la promesa de Dios? Esto no es historia ni fanatismo, sino el poder de Dios que se ha manifestado y se manifiesta también en el día de hoy. Estas son las señales que seguirán a los que creen en su nombre. Hablarán nuevas lenguas. Vale. Bueno, creo que para terminar el estudio pequeñito que hemos hecho en estas dos partes, creo que vemos cómo recibir el Espíritu y vemos cómo los impedimentos que podemos poner o que nos pueden poner para ello. Por lo tanto, cuando analizamos estos obstáculos, estos impedimentos, podemos observar que Dios tiene una respuesta para cada uno. Si tú tienes alguno de ellos, pídele a Dios que te perdone y así recibas esa gran bendición que tiene para ti, que es el Espíritu Santo. Y termino diciéndote lo que te dije en el primer estudio. Si eres creyente, ven al Señor en este momento, rinde todos tus obstáculos y entrégate a Él de verdad, en espíritu y en verdad. Si ya tienes la promesa de Dios, ora por los que no la tienen. Si has contristado al Espíritu Santo y no has hablado en lenguas, arrepiéntete, pide perdón y deja que Él fluya en tu vida. Si no has recibido la promesa de Dios, hoy es el día. Si no eres creyente, a lo mejor es porque tienes todos estos obstáculos de los que hemos estado hablando, pero lo que debes de hacer primeramente es arrepentirte de todos tus pecados y pedir perdón al Señor. Por lo tanto, cuando lo hayas hecho, pasa enseguida al altar de Dios y recibe su Espíritu. Él está deseando darte lo mejor que tiene, porque eres su hijo, eres su hija, y te lo va a conceder. Que nada ni nadie te ponga ningún tipo de trabas. Te he hablado de 4 o 5 trabas nada más, que son las que más fácilmente se ven, pero seguro que tú sacarás alguna otra. Escríbeme si quieres verlo y charlar conmigo y hablamos un poquito también al respecto y podemos ver las que me haya dejado, que a ti te parecen importantes y yo se me han olvidado o no las sé. Ilumíname también a mí, que también me hace falta, también lo necesito también de vuestra parte, que me digáis cómo me decís y cuando me equivoco, si me equivoco en esto o en lo otro. Entonces, arrepiéntete, quita todos los impedimentos y hacia Dios. Ponte ahí en tu altar, en tu cuarto y recibe
recibe el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús.